Sí, Pedro, si querés. Yo tengo que empezar. Perdón, estaba colgado. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Catela, soy psicólogo, coordino el proyecto de Sepia Salud con la doctora Mirta Sajnowski, no me sale muy bien, que es un proyecto que iniciamos hace cerca de 10 años, en el año 2015, de armar un hospital de día. Veníamos de otra institución, un equipo laburando con un modelo clínico que funcionaba bastante bien en pacientes crónicos, pacientes que habían pasado por una internación o que necesitaban un dispositivo más complejo, más completo, debido a la problemática que tenía. Eh, bueno, debido a esto, nos juntamos con un grupo de colegas y armamos el hospital de día, que empezó a funcionar en agosto del 17. Eh, Está compuesto el dispositivo por un equipo interdisciplinario. Tenemos diferentes talleres que van de lunes a viernes, donde los pacientes realizan una media jornada de hospital. Y tiene un dispositivo que abarca psicoterapia individual, psicoterapia familiar, psicoterapia grupal y control farmacológico. Laburamos de un modelo psicoanalítico, bastante ecléctico, eh, y buscamos trabajar también con la familia de manera psicoeducativa. La idea que tuvimos desde la fundación, desde el armado de Sepia, fue establecer este espacio de difusión y formación a través de jornadas. Y bueno, la convocamos a él, y que viene trabajando con nosotros, para que coordine este espacio. Esta es la tercera, ¿no? Tercera charla que armamos, de 6 a 7 charlas que teníamos, bueno, pensado a finales del año pasado, poner en marcha este año. Y bueno, y la idea era invitarlo a Agustín para hablar del tema de ludopatía, que es un colega, un amigo con el que yo trabajo hace más de 15 años, algo, ¿no? Más o menos, sí. En un programa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y laburamos también en la Fundación Entrelazar también durante varios años. Y está tan en la tele, en los medios, en los colegios, bueno, entre los colegas, la preocupación de esta explosión, epidemia, le llamamos nosotros, de casos de ludopatía. eh, Sobre todo lo que, bueno, más nos impacta también en adolescentes y chicos. eh, la problemática que nosotros veníamos avisorando desde la salida de la pandemia, como que, nada, iba a explotar. Y bueno, se empezó a visibilizar con fuerza, me parece, del año pasado a y tuvo como mucha repercusión en los medios. Entonces, bueno, nos parecía un tema súper interesante para convocar a un especialista. Y bueno, a mí me gusta mucho la mirada y la capacidad que tiene Agustín para transmitir el conocimiento, la experiencia. Así que bueno, un gustazo que estemos hoy todos acá participando de la charla, y bueno, con el compañero Agustín, que le doy la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias al licenciado Agustín de Lepiane por aceptar esta invitación. Un poco ya lo presentó Pedro, pero el licenciado Agustín es licenciado en psicología, es especialista en ludopatía y en adicción a las nuevas tecnologías. Desde el 2007 trabaja en el programa de prevención y asistencia al juego compulsivo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Publicó un libro que se llama Ludopatía, una adicción silenciosa, y es cofundador de Diálogos para Sumar.
Muchas gracias, Agustín, por aceptar esta invitación. Gracias a todos los que están participando, a los que no pudieron participar. Quédense tranquilos que la charla va a quedar grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, que es @sepiasalud. Ahí también va a estar el link para que puedan acceder a la charla. Y ya les dejamos la invitación para agosto, que va a ser nuestro cuarto encuentro. Como decía Pedro, este es un ciclo de charlas que va a durar todo el año, que el ciclo de charlas es tipos de abordajes clínicos. En nuestro próximo encuentro va a ser sobre qué dice el psicoanálisis sobre las teorías de género. Así que ya después les vamos a estar enviando por mail y también en nuestras redes sociales vamos a estar dejando toda la información para que puedan participar. La idea es que Agustín ahora presente una exposición, o sea, su exposición y sus ideas, y que después podamos reservarnos al final, como siempre, un espacio para el intercambio, para preguntas, dudas, comentarios. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y arrancamos. Bueno, muchas gracias, Edi, por la presentación y la invitación, bueno, y a Pedro, que pensó en mí como para esta propuesta de hablar, como él decía, de este tema que está en auge actualmente en nuestra sociedad. Así que agradecerle, bueno, a todos los de Sepia por hacerme formar parte de este ciclo de charlas que parece que viene muy interesante con temas súper actuales y que, bueno, y que merecen, me parece, la posibilidad de armar un diálogo para pensarlos, tomarnos un tiempo para reflexionar y, bueno, pensar ideas. Hoy yo, cuando armaba la exposición, mi idea era como introducirlos de alguna manera a todos en hablar sobre la cuestión fenomenológica, digamos, ¿no? O sea, poder pensar la situación actual de cómo llegamos, ¿no? A este momento en donde hay, como decía Pedro, ¿no? Tantas noticias que hablan de ludopatía, algunos dicen ludopatía infantil, otros ludopatía en adolescentes, y tanto, bueno, que no surge por nada, ¿no? El tema en los medios, sino porque hay mucha preocupación de padres que se encuentran con situaciones bueno, de difícil resolución en sus casas, y también está sucediendo mucho en los colegios, ¿no? En docentes, directivos que se presentan situaciones que la verdad que están como generando mucha confusión, mucha angustia en las instituciones, no solo educativas, sino también deportivas, donde están empezando a pedir ayuda. Y bueno, mi idea era describir un poco esta situación, pero también con el objetivo de poder acercarnos a pensar la clínica, digamos, ¿no? El trabajo clínico bueno, que estamos haciendo con una nueva clínica, porque, bueno, Pedro decía que hace 15 años nos conocemos y trabajamos en el programa, eh, eh, y yo estoy hace 17 años ahí, pero nosotros venimos trabajando durante mucho tiempo con adultos, y ahora nos empezamos a encontrar bueno, con adolescentes y como dice la presentación, con adultos jóvenes. Mi idea ahora es como compartir pantalla, y yo armé un PowerPoint que sea algo como una guía, como para que ustedes me puedan seguir a mí, digamos, en lo que voy charlando, y también por ir viendo algunos gráficos, algunos conceptos, pero también, así como tengo muchas ganas de hablar sobre este tema, porque quiero, bueno, poder decir algo, transmitir el trabajo que vengo haciendo, que venimos haciendo, no solo yo, sino en distintas instituciones. Incluso me acompaña Sandra Cerantes, que trabajamos en Diálogos para Sumar, haciendo charlas de prevención, que más adelante vamos a hablar también sobre eso. Sino también poder escucharlos a ustedes bueno, en algún momento de la presentación, cuando tengan preguntas o comentarios. Bueno, ahí Eli decía al final, pero no sé, calculo que si alguien quiere ir escribiendo algo, diciendo algo, en algún momento también
me parece que puede ser muy rico para toda la presentación. Así que bueno, voy a pasar a compartir pantalla, a ver si funciona bien todo esto. Creo que ahí compartí, no sé si lo ven. Sí, se ve bien, Bien, se ve bien. bárbaro. Bueno, entonces, como les decía, bueno, la situación actual que nos preocupa a todos y que incluso ha llegado, como decía, no solo a los medios, sino a los políticos que hoy en día se están armando. Es el tema que más proyectos de ley se están confeccionando, digamos. Me decía la otra vez una persona dentro de todos los proyectos que se están haciendo, ¿no? Porque, bueno, por toda esta alarma social que estamos viviendo y que no es menor, digamos, ¿no? Para que implica respuestas no solo clínicas, como vamos a intentar hoy ir pensando, sino también sociales y políticas, como para el tema de reducir esta oferta desmedida que hay hoy en día sobre este tipo de juego, ¿no? Eh, y acá vamos a ver, dentro de las... A ver ahí, bueno, estoy en presentación, ahí está. Un informe que tenemos sobre ludopatía, la verdad que no hay muchas investigaciones, no hay muchas encuestas, estadísticas, hay muy poco. Obviamente tiene un motivo, varios motivos, ¿no? Digamos, de que en Argentina mucho no se investiga, pero por otro lado también hay muchos intereses creados, ¿no? Entonces tampoco es muy... digamos, importante para la sociedad, digamos, sobre todo para determinada industria, para la industria del juego, de que, bueno, que empiecen a ver, a empezar a ver resultados de lo que está sucediendo hoy en día, pero bueno, hay una investigación reciente del mayo de 2024 con una muestra muy pequeña de 1000 personas, pero que ya nos empiezan a dar datos, ¿no? Que nos dice que el 9% de los encuestados reconoce que realiza apuestas online. Y lo que nos interesa para hoy es que entre los jóvenes la cifra trepa al 16%. O sea, 16% de las personas, de los jóvenes, en algún momento jugaron, apostaron de manera online. Y hay otra investigación que se hizo ya, que tiene unos años, que es del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos. La investigación anterior era de Opina, Argentina, y este es del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, que nos dan dos datos bastante llamativos, ¿no? Que por un lado nos dice que 19 millones de personas en Argentina hacen apuestas online, y por otro lado, eso tiene que ver con lo que sería de apostar, ¿no? No nos está hablando de algo que tenga que ver con una enfermedad, sino simplemente que recurre o que está interesada en el tema o que lo realiza, digamos, ¿no? Pero sí hay un dato más alarmante, que es 7 de cada 100 argentinos son adictos al juego, ¿no? En donde ya eh, se vislumbra una problemática. Y esto, bueno, no, como yo les decía, vamos a ir viendo cómo llegamos a la situación actual, ¿no? Eh, Sabemos que el juego de apuestas es algo, bueno, que está ya metido en nuestra sociedad, en nuestra cultura desde hace mucho tiempo atrás, pero que tuvo distintas características, ¿no? Porque nosotros veníamos de un juego más circunstancial, ¿no? En donde las salas de juego en el siglo pasado estaban por ahí en las periferias de la ciudad, entonces las personas recurrían a ese tipo de actividades en momentos, por ejemplo, de veraneo, pero después pasamos a principios de este siglo a una segunda etapa en donde las salas de juego empezaron a introducirse, ¿no? En los barrios, en los pueblos, en las localidades, ofreciendo bueno, estos servicios, y las personas empezaron a jugar de manera más cotidiana porque lo tenían cerca de la estación del tren, en la plaza de su pueblo, empezaron incluso a suplantar lo que eran cines, o salas o circuitos sociales, en donde sociedades de fomento se instalaron en esos lugares centrales de los pueblos, por ejemplo, y entonces la gente empezó a trocar, a cambiar los momentos de dispersión, de entretenimiento por esas actividades, a cambiarlos por este tipo de actividades de los juegos de azar. Y hoy en día nos encontramos con este tercer momento, que es, bueno,
la posibilidad de apostar, pero al alcance de la mano con el juego online. Pero, ¿cómo llegamos a la situación actual de que sean los jóvenes y los adolescentes los que están, que sean los más interesados, ¿no? Ya sabemos que, bueno, los jóvenes, esta generación que se le dice la generación alfa, ¿no? Que son los nativos digitales, que son los que, bueno, nacieron con la tecnología, es como, es su terreno habitual, es como ahí se sienten mucho más cómodos que nosotros, que no somos nativos digitales, que somos los inmigrantes digitales, que la tecnología y estos avances los fuimos descubriendo a medida que fuimos creciendo. Pero hay distintos hitos muy importantes que hay que marcar, que tiene que ver, por ejemplo, el primer hito es en 2019, cuando se legalizan las apuestas online en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a haber empresas nacionales que empiezan a operar con licencias y ofrecer estos servicios, y con eso empiezan las publicidades, ¿no? A publicitarse, porque nosotros, yo les decía que venimos trabajando en esta temática. No es que antes no habíamos atendido pacientes que hayan jugado online, porque, por ejemplo, en España está legalizado el juego online desde el 2011, entonces quizás habíamos tenido algún caso de algún paciente, sobre todo algún joven mayor de edad, que había jugado, pero yo les podría decir, por ejemplo, en el programa hemos atendido miles de pacientes, y por ahí habíamos visto, no sé, 10 casos, como mucho, ¿no? Porque era una muy baja proporción. Jugaban con las páginas de afuera, ¿no? Pero a partir del 2019 esto se amplificó. Después tenemos el hito de la pandemia, que no es menor, porque ahí nos hemos introducido en una vida digital, sobre todo los niños y los adolescentes que han vivido toda esa etapa, que incluso no fue una etapa sencilla, que tuvo sus cuestiones, en algunos casos más traumáticas que en otros, pero sí hubo, no solo los chicos tenían clases virtuales, sino que también se volcaron, todos sus entretenimientos pasaron a ser virtuales, ¿no? A través con los videojuegos. Obviamente eso, los chicos están más acostumbrados a manejar dinero en lo virtual, porque ese tipo de videojuegos como el Fortnite, en donde empezaban con las tarjetas de crédito a comprar por las skins, lo que ellos llaman determinados atributos, o las armas para poder potenciar a sus personajes y ser más habilidosos, porque en ese tipo de juego, cuando uno pone plata, tiene más posibilidades de ganar también, ¿no? Entonces empezó a generar algo bastante particular, bueno, a partir de la pandemia, ¿no? Y en el 2022, no es menor también el tema del Mundial, por dos motivos, principalmente porque ahí se vio el tema de las publicidades, cómo estaban las publicidades ante los partidos, ahí fue muy fuerte, y sobre todo, bueno, los jóvenes y adolescentes entusiasmados por todo ese momento que fue muy alegre para todos, y como se dice en Argentina, que la mayoría de los argentinos somos como directores técnicos, todos queremos demostrar nuestro saber futbolístico, y eso se enganchó con la idea de poder apostar, porque lo que principalmente el tipo de juego que empezó a picar en punta para los jóvenes y adolescentes fue las apuestas deportivas, ¿no? Que empezaron a ser como el primer interés que tuvieron, ¿no? En relación a los juegos de azar online. Pero ahora vamos a ver que también hay otro tipo de juegos. Entonces, bueno, ¿qué variables son las que fueron influyendo? Como decíamos, el marketing y las publicidades, no solo en los medios, como veíamos en el Mundial, sino también las camisetas de los futbolistas, también vemos sobre todo, ¿no? Las plataformas de stream, donde están las personas con las que los jóvenes se identifican, que son los influencers, que es muy común que pasen, bueno, su tiempo apostando online, y sobre todo también ofreciendo bonos de bienvenida, o sea que para que los chicos puedan meterse a jugar, no solo en páginas oficiales, que las páginas oficiales son para mayores de 18 años, sino también en páginas clandestinas, ¿no? O sea, en donde pueden jugar los menores de edad, que digamos que la mayoría, el 80% dicen del juego online, se da a través de lo que son las páginas clandestinas, y bueno, el 100% de los menores de edad juega de manera clandestina, obviamente.
también está esta idea de la premisa del dinero fácil y veloz, ¿no? De que, bueno, para poder conseguir algo de dinero, por ejemplo, no sé, cambiar el celular, una manera rápida sería, bueno, a través de lo que, de esta posibilidad de tener un golpe de suerte y ganar el premio a través de una apuesta. Y este no es un dato menor, que es muy importante, diría que esto es clave, que es el endeudamiento rápido, ¿no? A través de las billeteras virtuales se tiene la posibilidad de acceder a pedir préstamos, y esto genera como, porque cuando, bueno, alguien juega, quizás tiene determinado dinero destinado, un adolescente, un joven, por ejemplo, los adolescentes, por ahí lo que viene sucediendo es que muchas veces juegan con la plata que le dan al mediodía para comer, o con algún, bueno, algo de plata, algún ahorro. En los jóvenes quizás se ve más, es más aguda la situación, porque quizás son chicos de 18, de 20, 22 años que empiezan a tener un trabajo y tienen la posibilidad de acceder a crédito, porque si tienen un trabajo en blanco tienen esa posibilidad. Entonces, pero lo que se empieza a ver es como que esto genera que aunque no haya techo, lo que produce un circuito compulsivo que se enciende continuamente, ¿no? La posibilidad de seguir jugando a través de seguir de endeudarse, digamos, ¿no? Y bueno, y por último, la gratificación instantánea, que no es menor, porque no solo se busca un premio, ¿no? Jugar para conseguir algo, como decíamos, tener la ilusión de ganar un premio, sino también que lo que se busca es obtener placer. Sabemos que, porque acá se juntan dos cuestiones importantes, que son el uso de las pantallas y las apuestas, ¿no? Ambas actividades tienen producen algo en el cerebro, producen que haya, que se produzca dopamina, lo que genera un placer instantáneo, corto pero instantáneo, y que eso, la persona que está, digamos, realizando esa tarea, lo que intenta es volver a generar más dopamina para seguir con este circuito de placer que lo motiva y que de algún modo es lo que hace que esta actividad pueda ser adictiva, ¿no? Ambas actividades, ¿no? Que en este, como yo decía recién, que en este caso se combinan. Bueno, y esto, obviamente, para pensar la subjetividad el horizonte de nuestra época, pensar un poco cómo es nuestra sociedad, qué es lo que está, cuáles son los valores que se están, digamos, en los cuales vivimos actualmente, tenemos que decir tres cosas importantes, ¿no? Una que es bueno, la hiperconectividad, vivimos conectados a los celulares, los necesitamos. No tener el celular, perderlo o olvidárselo en tu casa, hay algo que se llama la nomofobia, ¿no? Que es este miedo a olvidarse el celular, porque, bueno, la mayoría de nuestras vidas pasa por ahí, y también de los jóvenes y de los adolescentes. No sé si la mayoría, pero gran parte de la vida pasa por estar conectados, tanto para estudiar, para trabajar, para conectarse con otras personas. Eh, Después el imperativo de goce, que es en la sociedad en la que vivimos, ¿no? De que hay como una exigencia de disfrutar, de pasarla bien, y que todo esto sea ya, que sea algo inmediato. Lo que cuesta hoy en día es por ahí realizar procesos, ¿no? Como un camino de deseo que implica, bueno, realizar todo un proceso para realizar un deseo. Eso no es algo que se esté como promocionando, que tenga buena fama en la sociedad en la que estamos viviendo. Y bueno, y las empresas toman nota de esto y ofrecen o buscan ofrecer objetos que de algún modo colmen nuestras necesidades y que nos permitan evitar nuestros malestares, o que por lo menos que nos den esa ilusión. Y bueno, y generan todo tipo de productos como para que
bueno, para que nosotros podamos recurrir a ellos y tener esta ilusión, como decía recién, de evitar cierto malestar que es constitutivo, como ya sabemos que decía Freud, de poder vivir en una sociedad. Bueno, y para explicarles un poco lo que yo decía antes de los distintos tipos de juegos y las modalidades con las que nos encontramos, tenemos, bueno, dos tipos. A mí me divierte mucho esto pues, cuando escribía juego presencial, claro, antes no lo decíamos juego presencial, antes era, bueno, salas de juego, donde están los casinos, en Capital, que están los juegos de ruleta, lo que se llama el juego vivo, ¿no? Porque hay una persona que es la que nos hace jugar a las cartas, a los dados, eh, pero también están los bingos en provincia, que es donde está el juego más electrónico, que son las máquinas tragamonedas, las ruletas electrónicas. Obviamente en los casinos también hay máquinas tragamonedas, hay juego electrónico. También están los hipódromos, donde está el turf, las agencias de quiniela, que ya conocemos, las mesas de póker. Les decía, ¿no? Antes no le decíamos juego presencial a todo eso, pero bueno, a partir de que, como la tecnología va avanzando tan rápido, y nosotros vamos haciendo lo que podemos como para intentar acostumbrarnos o acomodarnos a tantos avances que hay, también vamos resignificando y renombrando las cosas, ¿no? Presencial y online, claro. En online tenemos, lo mismo pasa con, por ejemplo, la otra vez leía un libro de Martín Cohen que se llama Hola, que habla de los teléfonos de línea, que hoy en día le decimos, a partir de que surgió los teléfonos móviles, decimos teléfonos fijos, ¿no? Antes no le decíamos de esa manera, ¿no? ¿Cómo vamos resignificando no solo con el lenguaje, sino nuestras vidas a partir de todos estos avances? Y con el juego pasa lo mismo, con los juegos de azar, ¿no? Que traen no solo los mismos juegos de los casinos, que sería el casino online, que son todos los juegos que hablábamos recién, ¿no? Las cartas, los dados, pero también la ruleta, los tragamonedas, sino también traen nuevos juegos, o por lo menos juegos que en Argentina no había, que son las apuestas deportivas, sobre todo de fútbol y de tenis, y bueno, el póker, que fue el juego que primero se promocionó, ¿no? El póker online, y hoy en día hay otro tipo de juegos que si bien no son tan masivos, pero que van creciendo de manera bastante rápida, una es el trading, que si bien no es un juego, sino que son inversiones, pero en donde se produce algo muy parecido, un mecanismo bastante parecido a lo que pasa con las apuestas, que son las inversiones que puede realizar alguien a través de distintas aplicaciones, y los criptojuegos, que eh, son videojuegos en realidad, pero que uno compra criptomonedas y a partir de eso, realizando esos juegos, depende cómo lo haga, si gana, va a ganar más criptomonedas y si pierde, bueno, va a perder las criptomonedas que uno compró al principio. Este tipo de juegos, muchos son estafas porque aparecen estas páginas, estas aplicaciones y después de un tiempo de repente desaparecen y uno por ahí perdió de lo que tenía ahí invertido. Bueno, pero yo y ahora quería llegar a este punto, ¿no? Que nos convoca, ¿no? Que tiene que ver con el juego y esto que nosotros escuchamos todos los días, ludopatía en adolescentes, ¿no? Lo que tenemos que tener en claro es que hay tres tipos de jugadores, ¿no? Tenemos los jugadores sociales, los jugadores problemas y los jugadores patológicos. Y hay un cuarto tipo que son los jugadores profesionales, ¿no? Los jugadores sociales serían las personas que, bueno, que en realidad lo realizan como un entretenimiento, como algo como bueno, para pasar el tiempo, para compartir incluso con otros, que se ve mucho en adolescentes, en las previas, ¿no? En general se introduce ahí, ¿no? Este tipo eh, de actividad, ¿no? Para compartir con amigos, o bueno, en los colegios también, mientras los profesores dan clases,
que se quejan hoy en día porque los chicos quizás están jugando. Me acuerdo, fui a dar una charla a un colegio que decía que de repente estaba dando el profesor de historia clase y un chico gritaba, gané, y había ganado 30.000 pesos, ¿no? O otro le decía a la maestra, espere, profe, que ya le entrego el trabajo de geografía, pero primero que tengo que terminar esta apuesta. ¿No? Son cosas que están pasando hoy en día como un paisaje natural, digamos, dentro de las aulas, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Eh, Después el jugador problema, que es alguien que empieza a tener un vínculo con el juego, que ya no necesariamente lo hace de manera social para jugar con otros o para compartir con otros, sino ya más de manera individual y que empieza a tener algún tipo de conflicto, ¿no? Con deudas o que pasa más tiempo del que quiere haciendo eso y que le empieza a afectar quizás algo del sueño o algún tipo de actividad social porque se empieza a aislar. Y el jugador patológico, que es alguien que, bueno, que ya empieza a tener un vínculo de dependencia, que ya no lo hace porque quiere, sino que necesita hacerlo y que ya lo que está buscando es recuperar lo perdido y su ilusión o su idea es que únicamente lo va a poder hacer a través de seguir apostando porque el azar le debe eso. Eh, y les decía que están los jugadores profesionales que, bueno, que es algo bastante particular, pero que existe, sobre todo con los jugadores de póker, que son personas que se lo toman como un trabajo y que realmente viven de eso. Muy poca gente, son muy contadas las personas que pueden ser jugadores profesionales y que viven de eso. De hecho, he tenido muchos pacientes que han sido jugadores profesionales y que se han vuelto compulsivos, digamos. Así que, bueno, eh, pero yo lo que diría es que en adolescentes, por lo menos lo que más veo yo, o lo que más observo, es ver jugadores sociales y jugadores problemáticos. Eh, en jóvenes, en adultos jóvenes, sí empiezo a encontrarme más con jugadores patológicos o compulsivos, ludópatas, ¿no? Digo porque como hoy en día escuchamos tanto hablar de, bueno, adictos al juego, ¿no? Me parece importante decir algo de esto. No es que no haya quizás algún adolescente, debe haber seguramente, ¿no? Pero sobre todo porque es una etapa, bueno, de desarrollo, con niños se dice, hay un libro que dice que los diagnósticos con niños se escriben con lápiz. Y con adolescentes yo considero que también, me parece que eh, poder escribir con viroma y decir que estamos en una epidemia de adictos al juego, me parece que no ayuda para nada a la situación actual. Al contrario, puede producir algo muy inconveniente, que es que, bueno, que nombrar a un adolescente ya decir adicto y que vuelva a pasar algo que pasaba, por ejemplo, en los 90 con el tema que esto no me gustaría para nada que pase, ¿no? De que algo similar que pasaba en los 90, de que quizás había con el tema ustedes por ahí conocen más que yo, ¿no? Que han trabajado más con adicciones a sustancias, pero me acuerdo que en esa época quizás alguien que quizás probaba algún tipo de droga, muchas veces era internado en una comunidad terapéutica porque ya se pensaba que era un adicto, ¿no? La verdad que con esto, ojalá que no pase lo mismo, me parece que hay que transmitir esta cuestión importante, obviamente que sí merece nuestra atención y hay que hacer algo, ¿no? Pero como se está diciendo tanto en todos los medios, creo que hay que ir deslindando y aclarando algunas cuestiones importantes, ¿no? Obviamente que todo esto que estamos hablando, ¿no? Del jugador patológico, pero también del jugador problemático, eh, tiene impactos clínicos, ¿no? En relación bueno, a que hay una pérdida de control, hay una dependencia, no a una sustancia, pero porque hablamos de consumos problemáticos sin sustancia, pero sí a una actividad, pero una actividad que genera y que, como yo decía antes, que nos produce cambios químicos, como con esto de la dopamina, o sea que sí hay algo que se produce en nuestro organismo que nos pide donde se vuelve adictivo, ¿no? Que yo decía, no solo sucede con las apuestas, sino también con las pantallas, ¿no? De estar como
de algún modo atrapados en ese tipo bueno, de actividades y donde se puede llegar a perder el control del tiempo, en este caso del dinero, y esto va produciendo un deterioro en la salud mental porque como decíamos, se pierden situaciones de vínculos sociales, situaciones sobre todo lo que venía diciendo antes, ¿no? Por ahí pasa mucho en los clubes. La otra vez cuando dábamos una charla en un club con diálogos para sumar, clubes de fútbol, que los entrenadores encontraban que por ahí los jugadores venían sin dormir, o con el tema de la concentración, que empezaban a jugar, bueno, perdían capacidades. Se ve también en los colegios, ¿no? En donde hay como una alarma por ahí de algunos docentes en donde ven bueno, que los chicos están, o una de las tantas cosas, ¿no? que viene sucediendo es otra variable más que afecta al desempeño escolar, y bueno, y obviamente los problemas económicos, ¿no? que trae esto no solo para la persona que juega, sino para el entorno. Y bueno, vamos encontrando determinadas, porque muchas veces me preguntan, ¿cuáles son las señales de que alguien puede tener algún tipo de problemática con el juego? Y hay determinadas cuestiones como características, ¿no? que tienen los jugadores. Acá estamos hablando de modo general, obviamente, no es que una persona va a tener todas estas características, pero son como, me parece, algunas cuestiones a señalar que los puede ayudar para pensar la cuestión, que es esta ilusión de control que está basada en el pensamiento mágico de los jugadores, ¿no? De poder, eh, que no solo tiene que ver con el juego mismo, sino que empieza a ser parte de su vida, incluso de los tratamientos, ¿no? Porque cuando nos vienen a consultar, muchas veces piensan que el tratamiento los va a salvar, ¿no? Como si, y a veces nos piden como una pastillita mágica, ¿no? Para que resuelva la situación sin que ellos por ahí se comprometan, digamos, ¿no? Sino que algo mágico va a resolver su situación, no solo en el paciente, sino en la familia, ¿no? Cuando, por ejemplo, se da una recaída, que es algo que, bueno, habitual eh, dentro de los trabajos clínicos, ahí se pierde la magia del terapeuta, ¿no? Porque, bueno, el terapeuta algo hizo mal y ya la transferencia, que es una transferencia predominantemente imaginaria, como vamos a ver, sobre todo al principio de los tratamientos, se empieza a resquebrajar, digamos, y el tratamiento, bueno, empieza como a ser como, bueno, por ahí se puede llegar también a desarmar, digamos, ¿no? Después tenemos la falacia eh, falacia de las pérdidas irrecuperables o del costo hundido, que sería, bueno, esto que decía antes, ¿no? De ir a recuperar lo que la persona perdió. Entonces, como si la única posibilidad de poder pagar sus deudas sería a través de un golpe de suerte con el juego, ¿no? La desvalorización del dinero, los jugadores de juego presencial nos decían, adentro de la sala de juego el dinero son billetitos de colores, pero los que jugadores online, lo que nos dicen que es algo incluso más complejo, porque no hay contacto físico con el dinero, sino que se ve una pantalla con un dinero que se va reduciendo. Y entonces es como que, bueno, tienen menos, como si hay algo del principio de realidad que se va perdiendo en relación al dinero y recién caen mucho después, cuando ya se jugó o se perdió todo, digamos. Que esto, es, bueno, por el sesgo de confirmación es muy difícil de muchos jugadores de reconocerlo, porque en general tienen esta idea de ver nada más los momentos en los que ellos ganan, ¿no? Sobre todo, o contarlos por lo menos, contar los momentos en los que ellos ganaron algún premio y como olvidarse o evitar aquellas situaciones en las que, bueno, pierden, ¿no? Y obviamente están las decisiones repentinas que tienen que ver con esta conducta más impulsiva, que por más que ellos piensen voy a ir a jugar tanta plata, después siempre se toman decisiones en el momento
que los llevan a jugar más de lo que ellos habían previsto. Y bueno, el culto al juego que no se ve tanto en el juego online, porque lo que se veía más en el juego presencial, esto de tener rutinas o rituales para ir a una sala de juego, no se ve tanto en el juego online, que es algo que ya está metido dentro de su vida, porque se puede jugar en cualquier lugar, en cualquier momento. Bueno, ahora sí me interesaba empezar como a introducirnos, bueno, ya hemos dicho algunas cuestiones clínicas, pero empezar a ver algo más, ¿no? De esta problemática que si bien la podemos ubicar como acá en este cuadro, lo vemos dentro de los consumos problemáticos, la adicción al juego, que la verdad que la palabra adicción, cuando alguien tiene es jugador compulsivo, viene muy bien. Yo el otro día lo investigué hace poco, ¿no? Viene muy bien para esta problemática, porque adicción, que en general bueno, en general se dice que adicción viene de adicción, de no decir, ¿no? Esto se usa mucho en el trabajo, sobre todo en los grupos, o para que alguien tome cierta conciencia y empiece a poder hablar de su problemática, que sabemos que es difícil porque este tipo de, de pacientes no, bueno, no reconocen su problemática, sino que en general ellos piensan que su problema es financiero, ¿no? Que cuando tengan plata van a, cuando consigan plata ya van a resolver todos sus problemas, ¿no? Pero no viene de adicción de eso, sino que adicción viene de adicere, que es asignado, que tiene que ver con la época romana, cuando una persona de algún modo no podía pagar sus deudas. Había un juez que determinaba que quedaba asignado a su acreedor por 60 días como esclavo para que alguien pague la deuda que él ya no podía pagar porque era un deudor insolvente. Si en esos 60 días nadie pagaba la deuda, el acreedor podía decidir o venderlo como esclavo o matarlo. O sea, como que hay algo de la adicción que ya eh, nos engancha con esta idea de esclavo y encima por deudas, ¿no? O sea que la verdad que viene bastante justo a la problemática de la que estamos hablando, ¿no? Y para poder pensar algunas cuestiones clínicas con las que nos encontramos cuando alguien ya es adicto al juego, cuando alguien es jugador compulsivo, como yo les decía, ¿no? Como cuando alguien ya tiene un vínculo de dependencia, nos encontramos con una clínica que es distinta a la clínica tradicional, ¿no? Le puse tradicional como para ponerle algún nombre, ¿no? Pero con la clínica quizás más de los libros, de la que si acá tenemos profesionales de la salud o personas de distintos ámbitos, sabemos que cuando hablamos de nuevos síntomas, hablamos de una clínica distinta, ¿no? Que es la clínica, en este caso, de juego compulsivo, que no es una clínica de la falta, sino que es una clínica del vacío, que no es una clínica donde esté una sintomatología producto del deseo inconsciente o de la represión o del retorno de lo reprimido, sino que los nuevos síntomas se refieren tienen más que ver con la constitución del narcisismo y con una práctica de un goce ilimitado, que no es una clínica del síntoma y de la división del sujeto, sino una clínica del goce y del consumo problemático, en donde no opera eficientemente la castración, sino que hay un rechazo, donde no hablamos del objeto del deseo, como yo decía antes, sino del objeto de consumo, eh, y en donde no prima el principio de realidad y de placer, sino que el principio de nirvana, que es esta idea de quedar en cero, de vaciarse, eh, que se puede comprobar clínicamente con esto de el jugador cuando juega hasta perderlo todo, ¿no? Que no para hasta que no lo pierde todo, no termina de jugar. Y también con la pulsión de muerte en relación a esto que
digo más abajo, ¿no? Con las mostraciones, actuaciones, acting out, pasajes al acto, y no tanto de formaciones del inconsciente, en donde no aparece el tema de la repetición, sino más de la compulsión a la repetición y las impulsiones, en donde pacientes que les cuesta realizar un duelo, sino que en general los duelos que nos presentan son duelos patológicos, y bueno, como les decía antes, no una transferencia simbólica, sino una transferencia imaginaria, en donde el paciente no, que en principio tenemos que decir, son personas que no vienen a consultar porque ellos quieren, sino que muchas veces los traen. Entonces lo que tenemos que hacer en principio, además de alojarlos, es armar un paciente que empiece a poder escucharse, que vuelva a creer en la palabra, si alguna vez creyó, que empiece a conocer el inconsciente, y bueno, hacer todo un trabajo como para que algo de esto pueda construirse y aparecer. Pero bueno, decíamos que con los adolescentes la problemática con la que nos encontramos es distinta a la problemática de los adultos jóvenes, en el sentido de que yo lo que vengo observando es que en el caso de los adultos jóvenes, vemos más problemáticas agudas, pacientes que quizás han tenido más dificultades. En ambos casos creo que hay un punto importante a situar que tiene que ver con los ritos de pasajes que ambos están pasando, que es de la adolescencia a la adultez. Hay que tener en claro que cuando hablamos de adultos jóvenes, por algo les decimos así, ¿no? Porque todavía no les decimos adultos solo, ¿no? Les decimos adultos jóvenes, porque bueno, la adultez se ha ido como postergando, aplazando, ¿no? La capacidad de que las personas puedan ser independientes, ¿no? Sino que hoy en día por ahí alguien de 20 años, por ahí no le decimos adultos, sino que, bueno, lo ubicamos dentro de este formato adulto joven, y por lo tanto están todavía en estos ritos de pasaje hacia la adultez, pero donde es más complejo que en la adolescencia, porque en la adolescencia, si bien muchos ritos de pasaje que nosotros hoy en día vemos están asociados al consumo, me acuerdo que un chico me decía, mira, yo ya la verdad que el alcohol ya lo probé, jugar ya juego online, cuando cumpla 18 años lo que yo quiero hacer es ir a un casino, ¿no? Como si eso fuera, porque como si me estuviera diciendo, ¿no? De esa manera, ahí, cuando sea adulto lo que quiero hacer es esto, ¿no? Como si muchos ritos de pasaje estuvieran ligados al consumo actualmente. Y lo que vemos en los jóvenes, y acá por ahí me gustaría introducir, contarles un caso, digamos, ¿no? Es esta dificultad que hay hoy en día de poder armarse su camino, y en donde muchas veces este tipo de conflicto que produce armarse un camino propio, se encuentra en en el juego de apuestas, una posibilidad de evitar esos conflictos, y en donde muchas veces nos encontramos con chicos que quedan atrapados en esta nueva conflictiva que produce los juegos de azar, digamos, ¿no? Bueno, les cuento, obviamente esto está desfigurado porque no, como para poder contarlo, ¿no? Que no es lo que exactamente le sucede a un paciente, sino transformado para poder transmitir una experiencia, ¿no? Un chico de 22 años bueno, que llega eh, porque los padres, en realidad es el hermano el que lo encuentra en la casa de los padres, que vivían los cuatro, eh, en el baño con un arma, ¿no? Queriendo en una escena como de suicidio, digamos, ¿no? O sea, de querer hacerse daño a sí mismo, ¿no? Y en ese momento es la primera vez que, no es la primera vez, sino que por segunda vez le confiesa al hermano de que tenía una deuda millonaria con distintas billeteras virtuales y con amigos, prestamistas, a raíz del juego. Bueno, el hermano le cuenta a los padres, eh, y en ese momento lo que hacen los padres es, bueno, saldarle las deudas, ¿no? Que muchas veces pasa esto, ¿no? De que la familia, bueno, en la desesperación no saben qué camino tomar, y
bueno, los pone en cero rápidamente y bueno, y de algún modo eso alivia, descomprime la situación, pero bueno, claramente no se resuelve, ¿no? Sino que la problemática seguía presente, incluso unos meses después, esta persona se vuelve a endeudar casi el doble de lo que ya de la deuda que ya tenía. Y ahí, bueno, otra situación de desesperación en la que los padres toman la decisión de consultar. Eh, y bueno, obviamente los padres, los dispositivos con los que uno trabaja en esta clínica bueno, por ahí si nos llega un paciente que no tiene esta conflictiva, que tiene 22 años, por ahí uno no ve a los padres, digamos, ¿no? Pero obviamente en estos casos, tener un dispositivo vincular, un dispositivo familiar, no solo nos sirve como para poder trabajar con la familia, porque muchas veces hay cuestiones de la adicción en donde la familia no solo es, por ahí también es parte del problema y parte de la solución, sino también para acompañar, bueno, algunas medidas, ¿no?, que se puedan ir tomando para poder frenar este arrasamiento que produce la compulsión. Y bueno, en este caso los padres en general vienen como, bueno, con mucha culpa por no haber visto bien la situación, por no saber qué hacer. Pero estos padres me sorprendieron en el sentido de que habían tomado algunas medidas que a mí me llamaron mucho la atención, que fue, por ejemplo, una era, bueno, este chico tenía distintos grupos de amigos, había un grupo de amigos donde había un amigo que era el que levantaba las apuestas, que se llama el cajero, ¿no?, el que le levanta las apuestas de manera clandestina. Eh, bueno, por un tiempo no juntarse con ese grupo, porque jugaban todos, era un ámbito social bastante que despertaba, ¿no? Obviamente ese circuito compulsivo. Después, por otro lado, bueno, tomaron decisiones en relación al celular, ¿no? Es sacarle las redes sociales por un tiempo, le dejaron creo que el WhatsApp y algunas aplicaciones, incluso le pusieron una que a mí me llamó mucho la atención, una aplicación que era de control parental, para poder verificar qué cosas se instalaba y qué cosas se desinstalaba él, ¿no? Eh, y, bueno, obviamente el manejo del dinero, ¿no? Que no le... Él tenía que, si le daban algo de plata, tenía que rendir cuentas, y si le daban poca plata, ¿no? A mí, bueno, me sorprendió, me preguntaron, uno con estas cosas, muchas veces lo que nos pasa es decir, bueno, pero tiene 22 años, ¿no? O sea, cómo, bueno, cómo se están metiendo los padres, pero por otro lado también, o sea, uno dice, bueno, va a volver, se va a poner muy dependiente de sus papás, ¿no? Digamos, pero por otro lado también está la dependencia del juego, ¿no? Entonces, bueno, empecé a trabajar con él y me encontré que, bueno, con la conflictiva que un poco les decía antes, ¿no? Con esta dificultad, por ejemplo, de no saber si la carrera que había elegido era lo que quería. Eh, una cosa que me llamó mucho la atención, que él me decía que de chiquito él jugaba a la Play. eh, en la pandemia se había enganchado con TikTok, entonces veía los videos y sobre todo videos de cuerpos perfectos, y que él estaba muy lejos de ese ideal, cosa que lo angustiaba mucho, y que después encontró en la posibilidad de apostar, como intentar ser reconocido por los otros, ¿no? Como tener un valor, ¿no? Y que de hecho tenía, como él decía, una magia especial. Los amigos le decían, le preguntaban por las apuestas deportivas, ¿no? ¿Qué le recomendaba? Y él, bueno, hay todo, no sé si ustedes saben, pero hay dentro de las apuestas deportivas, toda una combinación que se puede hacer que genera todo este circuito de eventos, ¿no?, posibles en un partido de fútbol, que por ahí un partido de fútbol, no sé, dura 1 hora y media, y hay partidos de fútbol que son aburridísimos por ahí, digamos, ¿no? O sea, bueno, con las apuestas es como que le ponen pimienta, ¿no? Porque, bueno, ¿cuántos corners va a haber? ¿Quién?
cuántas amarillas, quién va a ganar el primer tiempo o quién va a ganar el partido. No solo quién va a ganar el partido, sino hay un montón de tipos de apuestas que van poniéndole esto de event frequency, porque van generando distintos eventos que van produciendo estos shocks de dopamina, digamos, ¿no? Porque alguien que apuesta tiene como una recompensa, ¿no? Como una apuesta para ver, y ahí ya tiene un resultado, y eso genera un placer, digamos, ¿no? Y después es otro, y después es otro. Es más o menos lo que sucede cuando vemos, yo lo comparo mucho cuando se ven los shorts, los videitos cortitos, que son videitos muy cortitos que tienen una historia muy de segundos en donde se presenta algo y se resuelve, que es muy distinto a lo que pasa cuando alguien ve una película de 2 horas, en donde por ahí para que vaya, que se va desenvolviendo la trama, para que vaya pasando algo, bueno, hay que ir siguiéndola la película, ¿no? Eh, entonces, bueno, este chico tenía como, bueno, supuestamente dentro del grupo una habilidad, o él pensaba que tenía una habilidad con el tema de las apuestas, por las combinaciones que hacía y demás, y que, bueno, y él tenía como este ideal de poder ser reconocido por su grupo o por esta habilidad, y bueno, eso fue uno de los motivos por los cuales se enganchó en esta actividad. Entonces, bueno, una vez que él venía planteando bueno, toda esta conflictiva de joven, de qué buscaba en su vida, que, bueno, empieza como a tomar decisiones, por ejemplo, empieza a ir al gimnasio, deja la facultad, al tiempo se pone de novio por primera vez, elige una nueva carrera, pero en un momento del tratamiento, ya avanzado el tratamiento, un día falta la sesión y, bueno, después me encuentro que la sesión siguiente había tenido una recaída, ¿no? Y, y más allá de todos estos movimientos que él había hecho, estos movimientos los hacía un poco impulsado también por algo, pero donde había poca letra, poca palabra de él. Y cuando vuelve y cuenta esa recaída, lo que dice es, bueno, que no soporta la presión de, bueno, de haber elegido algo y ser como algo responsable de su vida, ¿no? Este nuevo camino, esta nueva carrera, no soporta también el hecho de hacer las cosas y que no le salgan del todo bien. Había una cuestión con el papá, de que siempre le decía que no lo veía comprometido y que él siempre que podía dar más y demás, y que él un poco quedaba atrapado en esta idea porque venía probando las materias de esta nueva carrera, pero supuestamente él tenía que poder más, ¿no? O se proponía hacer cosas en el día y por ahí se proponía 10 cosas y hacía 2, y eso ya era una frustración, un problema para él porque no había hecho todas las otras, ¿no? Y bueno, y eso es lo que empezó a trabajar después de la recaída, en donde empezó a ver como otro tipo de paciente, ¿no? Otro tipo de, de involucramiento y de reflexión que podía hacer sobre su posición. Y al tiempo, bueno, tomamos la decisión. Yo lo que no conté es lo siguiente: en la medida que fue avanzando su tratamiento, todas estas cosas que los papás habían decidido sacarle se fueron como restituyendo, digamos, ¿no? O sea, él vuelve a ver a los amigos, volvió a tener las redes sociales, después volvió a manejar dinero, todo eso trabajado con él y con los padres, ¿no? No juntos, sino por separado, pero en los dos dispositivos, este dispositivo individual y en el dispositivo vincular. Y además, él, en su momento, cuando él empezó, yo también decidí que haga un tratamiento con un dispositivo grupal, digamos, ¿no? Entonces, él trabajaba de manera grupal con otras personas que también tenían la problemática del juego, y tenía estos 3 dispositivos armados, que son 3 dispositivos que no es que todos los pacientes tienen que hacer este tipo de tratamiento, pero que, porque bueno, la idea es poder pensar cada caso y poder en base a eso diseñar o armar como los dispositivos que según el caso sean necesarios, pero que bueno, en este caso por la problemática de él, bueno, yo pensé que estos 3
podían funcionar, y a medida que iba avanzando, bueno, les decía, como que se iban como, iba como recuperando, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? De, bueno, el manejo del dinero y cada decisión que se iba tomando, que es importante, porque muchas veces, a veces la familia toma decisiones por sí mismo de darle la plata, por ejemplo, a un jugador para que vaya, no sé, a pagar algo o a pagar una deuda o a hacer algo con el, y bueno, y muchas veces surgen las recaídas a partir de eso, entonces por eso es importante trabajar no solo con el paciente, sino con la familia y que cada una de estas decisiones se puedan ir como, bueno, pensando y viendo a ver qué les pasa a la persona que tiene esta problemática cuando empieza a hacerse cargo otra vez por ejemplo, esto, estar con un grupo de amigos que quizás algunos jugaba y él estar ahí y ver qué le pasaba a él cuando en una reunión social algunos estaban hablando de apuestas y bueno, trabajar sobre qué le generaba esto a él. Obviamente todo esto que hizo la familia con él, un chico bastante dócil, no se podría pensar en todos los casos, ¿no? Digamos, yo diría que casi en muy pocos casos eh, alguien podría aceptar, ¿no? Tantas limitaciones, porque el celular, bueno, es lo que tiene esta clínica, es un obstáculo, ¿no? Para nosotros, no solo porque tienen la posibilidad de acceder rápido a las aplicaciones de apuestas, sino también a las billeteras virtuales para pedir préstamos. Entonces, es un trabajo muy difícil que no pasa quizás con otras adicciones porque el celular es necesario para la vida, pero también lo que a mí me hacía pensar es lo que por ahí todavía quizás en Argentina no es muy común hablar de desintoxicación digital. Por ejemplo, en otros países se toman por ahí días en los que las personas por ahí no usan tecnología. eh, y bueno, incluso hay una película de Spielberg que se llama Ready Player One, que al final, no les voy a spoilear porque tampoco es lo más importante de la película, es sobre un mundo virtual, ¿no? Sobre la mayoría del mundo pasa, de las personas están viviendo con un avatar dentro de este mundo virtual, y lo que se toma como decisión al final de la película es, bueno, que hay 2 días en la semana que se va a cerrar ese mundo virtual. Como que hay un punto acá que, así como otras adicciones tienen esta cuestión con la desintoxicación, ¿no? Digamos, sobre todo cuando alguien tiene una adicción aguda, que también es para repensarlo y, bueno, y tenerlo como algo presente en esta clínica, de que, bueno, hay algo que, sobre todo con casos graves, que se va a tener que hacer en relación al uso de los dispositivos para que frenar esta, esta, esta compulsión, digamos, ¿no? O sea, por un tiempo, como sabemos, ¿no? De que hasta que se pueda generar un tiempo de abstinencia y que los hábitos y determinados circuitos que puedan como ir desarmándose y que, bueno, y que nos dé tiempo para trabajar las cuestiones que tenemos que trabajar, como en este caso, que, que tenían que ver bueno, con encontrar su lugar en la vida, en el mundo, porque, bueno, una de las cosas que él después se termina diciendo es que cuando estaba estudiando en la facultad, no podía estudiar casi porque se la pasaba mirando partidos no sé, partido de no sé, un equipo de Australia un martes a la mañana por ahí, porque tiene esto, las apuestas, ¿no? O sea, podés apostar a cualquier cosa, eh, mientras él en ese momento por ahí tenía que estudiar, digamos, ¿no? Entonces hay algo de su vida que no se podía terminar no podía terminar de avanzar por estar detenido en esta compulsión. Eh, bueno, no sé bien cómo estoy con el tiempo. A ver. Bien, bien, estamos bien. Ah, Y bueno, porque yo quería, antes de pasar a las preguntas, decir, bueno, que además de consultas de los padres, tenemos un trabajo, y la cuestión clínica, pero un trabajo de prevención a realizar, digamos, ¿no? Que tiene que ver con
bueno, lo que podemos hacer con las charlas, talleres en colegios, en clubes, lo que podemos hacer, bueno, la divulgación en los medios. No sé si, Eli, ¿qué te parece hacer? Si abrir a preguntas, también está Sandra Cerante, que yo quería que cuente un poquito la práctica que venimos haciendo con Diálogos para Sumar en los colegios. Vos, si querés administrar el tiempo, ¿qué te parece? Me parece por ahí que si querés presentar a Sandra, estaría Sí, bueno, y ya si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiere ir dejando en el chat, ok. y ustedes mientras hablan quieren ir revisando el chat ya incorporando estas preguntas, se podría hacer, y si no, dejamos todo para el final. Eso manéjenlo como ustedes se sientan más Bueno. cómodos. Bueno, Sandra Cerantes es psicopedagoga, trabajamos juntos en Diálogos para Sumar, venimos trabajando antes de la pandemia incluso, viendo el tema de las adicciones a las nuevas tecnologías y de la ludopatía, y trabajamos, bueno, dando charlas, talleres, como les decía recién, que por ahí, Sandra, ¿estás ahí? Por ahí estaría bueno Estoy- que cuente un poco Sí, el Eh, te trabajo. escucho. Agustín, por ahí, no sé si Eh, querés seguir compartiendo la pantalla o querés dejar de No, compartir, dejo de así compartir. la podemos ver a Sandra también. Dale. Ahí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, bueno. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, trabajamos con Agustín desde antes de la pandemia, cuando empezamos a ver en la clínica con niños y jóvenes que empezaban a surgir insistentemente cuestiones relacionadas con la dificultad en la atención, como comentaba Agustín, en la dificultad de seguir ciertos procesos, eh, en las dificultades del lenguaje, de poder establecer lazos con otros. Y todo esto nos llevó a indagar, y después, bueno, todos los procesos que ya contó Agustín con la pandemia y demás. Actualmente estamos trabajando en concientizar un tema, porque la dificultad que existe es que no es, la adicción a la tecnología no es algo que se pueda prescindir, como puede ser una sustancia, por ejemplo, ¿no? O un lugar en el caso de un casino presencial. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es poder llevar y tratar de transmitir la concientización, ¿no? Nos pasa que cuando tenemos talleres con jóvenes y preguntamos cuántas horas usan el celular por día, no se escandalizan en que el promedio ronda las 10 horas, sino más, ¿no? Entonces, es algo natural. Las generaciones nativos digitales nacieron con la tablet en la cuna, con el celular en el restaurante, y cuando pueden tener un celular ellos es parte de su vida. Entonces, bueno, trabajar en las herramientas para poder aprender a usar y para poder enseñar sobre las consecuencias de todo lo que sucede allí. Porque si bien los jóvenes son muy hábiles para entender la lógica de una app nueva o de una cuenta de cualquier plataforma, eso no quiere decir que subjetivamente estén preparados para poder soportar todas las consecuencias de las interacciones, los comentarios negativos, por ejemplo, ¿no? Porque hay toda una cuestión en cuanto al desarrollo de la conciencia corporal, la imagen corporal, el quién soy frente a otro, que no está formado, por más que se sea muy hábil para usar un celular, ¿no? Entonces, bueno, y algunos otros que ya mencionó Agustín son algunos de los ejes en donde estamos intentando, bueno, transmitir esto justamente. Y la concientización a los padres, que
digamos, los mismos padres están empezando a poder decir que, bueno, no tienen control sobre lo que su hijo o su hija está haciendo con el celular. Están dentro de la habitación, ¿no? Hace un tiempo un paciente muy chiquito me decía, no, yo estoy solito y mis papás no saben que estoy mirando, ¿no? Y era muy pequeño. Entonces, bueno, estas cuestiones de que el celular llegó primero a nuestras vidas antes de poder formarnos en el uso y en las consecuencias, bueno, es algo de lo que intentamos trabajar, ¿no? Bueno, no me quiero extender más porque ya es tarde. Pero no sé si se entendió, Sí. bueno, no quiero extender más, pero bueno, sabemos que las regulaciones externas no ayudan muchas veces si no se entiende por qué, para qué, cómo usar, en qué momento, etcétera, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, sí, no sé, Agustín, Sandra, si querían agregar algo más o ya podemos abrir No, a preguntas, a sí, consultas. sí, estaría bueno escuchar. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Sandra, te quería preguntar, que sos psicopedagoga, porque recién decías que no hay un preparado subjetivo, ¿no? Si vos ves también alguna cuestión en esto, ¿no? De la adicción a las pantallas, de la superabundancia de estímulos, si también eso no tiene efectos en el sistema cognitivo, no sé si está bien dicho, pero Eh, Todos los efectos tiene. Ya no hay, acá hay algunas investigaciones, pero por ejemplo, en países como Francia, en donde se vienen haciendo investigaciones longitudinales, ya se corroboró que la generación de niños de alrededor de 12 años tienen coeficiente intelectual mucho menor a sus padres, por ejemplo, y que esto es novedoso, es la primera vez que no hay una evolución cognitiva de generación en generación. Eh, Estudios en Canadá, por ejemplo, comprobaron que estudiando el inicio y el fin del nivel inicial, entre 3 y 5 años, en los grupos en donde los niños estaban más expuestos a pantalla, tenían digamos, mucha deficiencia en cuanto al lazo social, al desarrollo y la estructuración del lenguaje, a la capacidad de recordar consignas, a las habilidades motoras. Entonces, sí, hay enormes evidencias de que hay una involución, digamos, cognitiva, ¿no? Paradójicamente, que también la tecnología posibilita otras cosas. sí, yo lo pensaba, ¿no? Ahora que te escuchaba, como un cambio también, ¿no? Aparte de quizás sea en un punto de involución, pero yo te preguntaba esto porque tengo pacientes jóvenes, digamos, no quiero decirlo, ¿no? Pero que en algún punto, no quiero compararlo en realidad, ¿no? Pero en algún punto me hace acordar a los diagnosticados con ADD, que son personas que están en mil cosas al mismo tiempo, con mucha habilidad, por ejemplo, para esto que decís vos, ¿no? De lo tecnológico, y no solamente en lo tecnológico, sino en la vida real, como que está con una cosa, con otra, pero después por ahí uno le hace una pregunta simple sobre algo y no pueden integrar, ¿no? Hay como una cuestión ahí cognitiva que por eso te preguntaba, porque lo estoy escuchando, lo estoy viendo, y no hace mucho de esto, digamos, es como que empezaron a surgir ahora, que quizá tenga un poco que ver con esto, ¿no? Con la velocidad de las pantallas, de otras cosas, y después eso lo trasladan a la vida real y está en cosas que para nosotros son simples, a ellos les cuesta. Por eso pensaba en esto más allá de lo subjetivo, ¿no?
Sí, sí, es que está entrelazado lo subjetivo y lo cognitivo. Yo considero que no está aislado uno del otro, ¿no? Es cierto, esta sobreestimulación y este pasar rápidamente de una imagen a otra, por supuesto, no permite permanecer en un tema, por ejemplo, para aprender. Profesores de historia, hay muchos que dicen, los chicos no comprenden las causas y las consecuencias, por ejemplo, porque para eso hay que detenerse en lo previo y hacer asociaciones a futuro, como vos decís, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. No, no. Yo quisiera hacer una pregunta. Eh, bueno, en lo que es consumo de sustancias se habla mucho de la funcionalidad del tóxico y de la relación que tiene el sujeto con la sustancia y qué viene a suplir también, ¿no? O cuál es la función, como por ejemplo, no sé, taponar la angustia, a veces se habla de formas de escape. Si algo de eso hay en lo que son las apuestas online, los jugadores problema o patológicos. Bueno, el contexto. Sí, sí, sí. Vemos que hay una funcionalidad psíquica, digamos, que pueden ser, por ejemplo, como decía, ¿no? Evitar los conflictos, como podía hablar en el caso, ¿no? De ese ciclo vital que estaba viviendo este paciente y que para evitar esa conflictiva, bueno, se quedaba en... El otro día escuchaba la canción de Charly García, Fantasy, ¿no? Que decía, Fantasy es un lugar, digamos, donde alguien no se quiere ir más de ahí, digamos, ¿no? O sea, porque ahí, bueno, no se sienten es como, no se sienten los conflictos porque se produce un efecto hipnótico, anestésico, ¿no? Digamos, es como a veces como un remedio, ¿no? Para poder seguir, bueno, como decía Freud, digamos, ¿no? Las poderosas distracciones, ¿no? Y en este caso también como la sustancia embriagadora, porque como lo que veíamos antes, que produce un cambio químico en el cuerpo, que produce este placer, digamos, que permite, bueno, no solo evitar una conflictiva, sino pasar, eh, como tener esta recompensa de placer, bueno, lo hace como, bueno, salirse de los problemas en los que esté, pero también encontramos como algo como con los duelos, no solo duelos que tiene que ser la pérdida de alguien, sino, por ejemplo, las pérdidas de alguna ilusión que pueda tener alguna persona, que muchas veces bueno, que muchas veces sucede que también recurren bueno, a buscar el juego como un remedio, como un desahogo también, como algo para encontrarle sentido a la vida de alguien. Ahí vemos los casos más complejos, ¿no? Cuando se aferran a la actividad de las apuestas como para encontrarle un sentido a su vida, ¿no? Ahí es lo más difícil, ¿no? Porque es más difícil desarmar ese vínculo que un paciente pueda tener con esta actividad, ¿no? Porque siempre primero hay que ver qué lugar ocupa, ¿no? El juego para esa persona, antes de tomar algún tipo de determinación, por ejemplo, como una restricción, ¿no? Porque no sabemos qué lugar está ocupando. Hay personas que dicen, bueno, que trabajan para ir el fin de semana a jugar, digamos, ¿no? O sea, y ese es el único lugar de satisfacción, quizás, en su vida. El otro día escuchaba a una paciente que decía eso, entonces antes de poder tomar alguna medida en ese sentido es, bueno, como vos decís, hay que buscar qué función cumple y en este caso, bueno, armar otras cosas, ¿no? ¿Y hacen interconsultas con psiquiatría también? Porque, por ejemplo, a veces pacientes en consumos de sustancias se hace la interconsulta o se hace una derivación para, por ejemplo, no sé, manejar la abstinencia y demás. ¿Sucede eso también acá en estas presentaciones? Sí, 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 sobre todo, bueno, obviamente los casos más agudos, pero por ejemplo, hay muchas medicaciones que tienen que ver con control de los impulsos, ¿no? Para poder como, bueno,
poder como generar como un tiempo, la posibilidad de que el paciente esté contenido, a veces con el tratamiento de la palabra, por más que yo viste que decía que del dispositivo individual y el dispositivo grupal, como porque los pacientes por ahí una vez por semana son pacientes que no lo puedes ver, sino que necesitan distintos espacios de trabajo, y la medicación, o sea, a veces con la palabra solo el paciente no funciona y que no queda contenido, sino que necesita un recurso de un psicofármaco como para que, bueno, para poder eh, detener la compulsión y poder avanzar en el tratamiento. Así que sí, en muchos casos eh, es la interconsulta con un psiquiatra es algo que utilizamos. Gracias. Y hay psiquiatras que incluso se especializan, ¿no? Porque en esta problemática y bueno, que la verdad que funciona muy bien cuando empiezan por ahí saben por ahí qué medicación administrar y hacer un seguimiento. Yo tengo, bueno, mil comentarios, preguntas, me pareció súper interesante tu exposición, Agustín, y también el aporte de Sandra desde su función como psicopedagoga. Pero pensando también un poco en lo que planteabas respecto a la prevención, me preguntaba qué políticas públicas tomar frente a un problema que parece estar extendiéndose como, bueno, fuego en pastos secos, ¿no? Porque me quedo también un poco con esta preocupación en donde el control pareciera no ser una medida eficaz, sino más bien algo que planteaba Sandra en relación al entender el por qué el abuso o el sobreuso o el mal uso de las pantallas, de los juegos, de las apuestas, puede terminar siendo tan problemático y generando tantos sufrimientos en los pacientes y en las familias. Bueno, esto es un eje central, digamos, porque no haríamos nada simplemente con generar, sería muy importante, ¿no? Generar muchos equipos especializados y que distribuidos en el país para poder atender a las personas que caen en lo que es un juego problemático compulsivo, pero también es fundamental la pata política y las leyes que se puedan producir, como sucedió por ejemplo con el tabaco, ¿no? Que a partir de que se empezaron a tomar determinadas restricciones, se pasó de un 35%, creo que decían, a un 22%, ¿no? de personas que tienen esa adicción. Y acá con el juego, bueno, un punto importante que sé que hay muchos de los proyectos que están armando que tienen estos ítems, pero si no los tienen, sería importante que se empiecen a pensar que tiene que ver con la restricción de las publicidades, porque hay una oferta ilimitada. Y que sabemos que, por ejemplo, lo que pasó con el tabaco, ¿no? O con el alcohol. Antes los equipos de fútbol tenían remeras con propagandas de bebidas alcohólicas o de cigarrillo, y eso se fue restringiendo y eso tuvo un buen efecto. Bueno, todo lo que son los influencers y demás también, ¿no? Porque eso va directamente a los adolescentes y sobre todo porque y acá es algo muy importante, el tema del juego clandestino, ¿no? Digamos, bueno, hay que tomarse en serio, poder luchar contra eso, digamos, ¿no? Que es lo que afecta directamente a los adolescentes, ¿no? Que es la vía por la que entran al juego. Otro punto importante es el de las billeteras virtuales, esto que los chicos menores de edad puedan acceder a pedir plata por las billeteras virtuales o incluso, bueno, habría que ver también cómo manejarlo en el caso de personas que puedan tener una problemática, cómo reducir la posibilidad de sacar créditos, a nivel quizás haya una especie de autoexclusión por un tiempo. También el tema de las autoexclusiones son importantes en lo online, en lo presencial existen, pero que funcionen bien, ¿no? De que una persona pueda decidir
autoexcluirse, esto quiere decir que no lo dejen pasar a una sala de juego, y en este caso sería que no lo dejen jugar de manera online si esa persona, bueno, se siente que tiene un problema con el juego, y que eso se cumpla, ¿no? Que las empresas tengan una responsabilidad cuando, digamos, si no lo cumplen, digamos, ¿no? Que tengan una consecuencia, una empresa que deja pasar a alguien o deja jugar a alguien que se está queriendo autoexcluir, porque eso pasa mucho en lo presencial, ¿no? Que por ahí no se controla muy bien. Y acá en lo online, y que no puede ser algo que, como pasa hoy en día en lo online, donde una persona por ahí, porque están hoy en día esas posibilidades en lo oficial de decir, bueno, no jugar, pero después al otro día lo puede cambiar eso, digamos, ¿no? O tener un límite de las apuestas, pero al otro día lo puede modificar. Tiene que haber como algo en lo que se pueda intervenir de manera, por un tiempo, ¿no? Digamos, que haya un tiempo de que esa decisión se conserve, en donde una persona no se la admita, ¿no? No puede ser que sea autoadministrable eso y que lo pueda cambiar tan fácilmente. Eh, bueno, por ejemplo, esas son varias, bueno, Sería un conjunto discúlpame que te interrumpa, pero sería un conjunto de medidas, ¿no? En donde sí. intervenga cierta regulación, pero Ujú, eso sabemos que no es suficiente per claro, se, que haya un conocimiento y concientización eso. social y que Ujú, haya también un aprendizaje de las familias, porque ujú. estamos hablando de adicciones que comienzan desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, pareciera que esos tres ejes Sí, tienen que interseccionarse, entrelazarse para que algo resulte efectivo. sí, por eso las charlas de prevención son fundamentales, sea en colegios, en clubes, en ámbitos religiosos, en todos los sectores sociales y en los medios también que se pueda transmitir. Bueno, hacer todo un trabajo como para que, bueno, que las personas estén informadas y también sepan cómo recurrir si ven a alguien que tiene esta problemática. Ujú. Sí. Yo ahí, perdón, aclaro una cosita, dejé en el chat que hubo una consulta sobre la referencia de las investigaciones que mencioné. Eh, Ahí escribí que es Michel de Miuget, que es en Francia, y la Universidad de Calgary en Canadá. Eh, y si puedo y me permiten un segundito, puedo poner el Instagram nuestro, Sí. eh, Sí, si, sí, si sí, claro, sí. tienen problema, por supuesto, ¿no? Bueno, que somos Diálogos para Sumar, eh, y bueno, estamos en Instagram. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, alguien que quiera hacer algún comentario, alguna opinión. Ya son 20:35, más o menos estamos en tiempo cumplido, pero para una más creo que podemos hacer. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, muy Bueno, interesante. Yo quería por ahí solo pedir, Agustín, si podés ampliar un poquito más cómo pensás la diferencia o la diferenciación entre un jugador que vos ahí mencionabas como jugador problema y un jugador patológico. Bueno, eh, es una buena pregunta porque en realidad, es algo con lo que tenemos que poder como hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? De cuando nos llegan pacientes con esta problemática para saber bueno, qué dirección de la cura tomar. Eh, yo creo que no solo tiene que ver con algo de concreto, ¿no? De, por ejemplo, bueno, cuánta plata perdió, ¿no? O sea, no es que, porque hay personas que dicen, yo no tengo un problema porque no perdí una casa, ¿no? Por ejemplo. Eh, Ese tipo de medida me parece que nos puede confundir, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico diferencial, digamos. Lo que tenemos que ubicar es
un poco qué lugar ocupa en su vida esta actividad, ¿no? En el sentido de si las personas, por ejemplo, empiezan a perder cuestiones que son importantes para su vida, ¿no? De vínculos, de interés, de capacidad de desempeñarse en algo, del trabajo, no sé, o de manera educativa, o si pierde interés por otras cosas. Freud hablaba de la adhesividad de la libido, ¿no? O sea, cuando alguien queda fijado en algo, en un objeto, en este caso en una actividad, y va perdiendo interés por otras cuestiones de su vida, ¿no? Cuando alguien queda, digamos, atrapado en un vínculo de dependencia con algo, ahí es donde ya podemos, bueno, claramente ubicar eh, esta problemática, digamos, ¿no? Y bueno, después, pero tampoco tiene que ser algo tan, vuelvo a insistir, tan grave de que, por ejemplo, no sé, que una persona, como por ahí yo traía este caso, ¿no? De que quiera quitarse la vida, digamos, ¿no? Sino que hay jugadores compulsivos que tienen situaciones que no son tan extremas, sino que son situaciones que no son tampoco tan visibles en la vida, ¿no? Porque yo decía, cuando le ponía ludopatía una adicción silenciosa, no solo porque, bueno, visualmente es difícil de descifrar cuando alguien tiene esta problemática, porque son actividades que, como vemos, son promocionadas y que la gente las hace como un entretenimiento, incluso a veces se las piensa como un vicio en vez de una enfermedad, sino también porque la persona que tiene este problema no lo reconoce y le cuesta mucho pedir ayuda. Entonces, eh, no es tan fácil ni para un familiar, ni para un, digamos, no sé, un docente, un médico, incluso para algunos psicólogos. Yo he tenido pacientes pobres compulsivos que han estado muchos años en análisis y que quizás nunca hablaron del tema, o si hablaron, por ahí les decían que no, en realidad el problema es otro, ¿no? O sea, sí, obviamente hay otros problemas que tienen que ver con las raíces de la compulsión, pero si uno no trabaja con la cuestión compulsiva, que es lo que está como deteriorando o destruyendo muchas cuestiones, como decimos, de su vida, tampoco va a poder trabajar con lo otro, digamos, ¿no? O sea, eh, bueno, entonces me parece como que no es, o sea, tu pregunta no es tan sencilla de contestar, digamos, porque hay que ir viendo caso a caso, digamos, ¿no? De lo que implica ese juego para esa persona. Ujú. Claro, sí, sí, por ahí pensaba mientras hablabas recién más en realidad, que por ahí otra complejidad, pero bueno, ya es muy tarde, es la diferenciación más sutil entre el juego social y el problema, porque Ujú, me parece que cada diferenciación es como una sutileza, ¿no? ujú. Sí. Sí, porque también cuando alguien juega de manera social, por ahí a veces como pasa, por ejemplo, con el alcohol, digamos, que alguien por ahí puede tomar alcohol de manera social, pero un día se pasó, ¿no? De la raya y tomó de más. Eso no lo hace alguien que tenga problemas con el alcohol, sino sobre todo si es una persona que después esa experiencia genera una marca, ¿no? Y ya, bueno, tiene un registro de, bueno, si hago esto, sé que pasa eso, digamos, ¿no? O sea, bueno, en lo problemático hay algo de ese registro que se empieza a afectar, digamos, ¿no? De que se empieza como a producir cierta repetición, por eso hablamos de compulsión, ¿no? Como que se empieza como a borrar esa huella. Mm. Bueno, hemos llegado al final de la charla. No sé, Pedro, si querés agregar algo. Me quedé pensando, bueno, sí, lo que decía hace rato la colega, se me ocurre un montón de cosas. La diferenciación esa, se me venía a la cabeza un par de casos en donde
el nivel de impulsividad que tenga una persona. Por ejemplo, tengo casos de pacientes que jugaron 3 veces en los últimos 4 años, pero se jugaron en un fin de semana 200, 300 mil dólares. O sea, se metieron en un problemón tremendo. Y era la impulsividad esa de no poder parar hasta destruirlo todo, le llamemos, y terminar al borde de la muerte con intento autolítico o que los prestamistas, nada, te mato si no me devolvés. En cambio, hoy veía en un grupo una paciente que yo lo pensaría más desde un juego problemático, porque juega muchísimo más seguido, pero es lo que deja de hacer esta persona, es lo que deja de vivir, lo que deja de socializar, lo que deja de disfrutar. Me quedo con la diferenciación que hizo Agustín, que lo más importante para ese diagnóstico diferencial sería el caso por caso para pensarlo. Y después, bueno, agradecerle a Sandra también el aporte, bueno, uno que viene laburando de tantos y tantos años con la patología, el tema del uso de la tecnología es algo que por ahí no tenemos conciencia, me parece, nos hace pensar en esto, en estadísticas, en datos, el tiempo que tenemos un teléfono o frente a la computadora y cuándo le damos un uso positivo y cuándo estamos perdiendo el tiempo, solo distrayéndonos, que por ahí la pregunta que había hecho Martín Sima, cómo afecta eso cognitivamente y si lo llevamos todavía a alguien que no tiene armado todavía del todo el aparato psíquico. Así que nada, me quedan un montón de cosas, pero bueno, agradecerle, pero la verdad que súper valioso el aporte de ambos, la experiencia de Agustín y el aporte de Sandra. Sí, yo me quedo con las ganas de hacer una charla específica, ¿no? Sobre los efectos Yo también. cognitivos y simbólicos del uso de las pantallas, no solo en la constitución, ¿no? En el tiempo de constitución subjetiva, sino también en los adultos, cómo me parece que los tiempos de espera cambiaron en relación al uso de las pantallas, las ansiedades y los tiempos respecto a la ansiedad cambiaron por el uso de las pantallas. La lectura, ¿no? Cómo eso ya ha quedado ahí, esa recompensa inmediata que tiene la pantalla, obviamente la lectura no la tiene, y cómo ha invadido, ¿no? Se me viene esa palabra en la vida cotidiana, en los vínculos y en la formación subjetiva. Pero bueno, yo súper No por curiosa. nada, discúlpame, en la película Intensamente 2 se agregó la emoción de la ansiedad. Por algo no es inocente. Totalmente, sí. Bueno, yo me quedo, y creo que todos, ¿no? Nos quedamos súper enganchados con el tema, así que muchísimas gracias, Agustín, Sandra, y muchísimas gracias a todos los que participaron hoy. Y bueno, nos veremos la próxima. Muchas Seguramente. gracias. Bueno, muchas gracias. Los Todo. esperamos la próxima en agosto, así que muchas gracias de nuevo a los dos. Hasta la próxima, gracias. Chau, chau. Hasta luego, Gracias. gracias. Chao, chao.